Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad llega el editorial de Fernando Londoño. ¿Es acaso la primera vez en la historia en que un presidente de la República amenaza con hacer una revolución si el Congreso no le aprueba los proyectos de ley que le ha presentado? Las revoluciones se hacen contra el poder establecido. Desde la Revolución Francesa, que es el comienzo de la época moderna de la política, hasta nuestros días, todas las revoluciones se preparan, se ejecutan, se hacen contra el poder establecido. Pero que desde el poder se haga la revolución, de eso no teníamos antecedentes. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que busca Gustavo Petro? ¿Qué es lo que propone dentro de esa mentalidad febril, mesiánica, inconexa que tiene Gustavo Petro? Nos parece que la cosa está clara, que si no aprueba el Congreso las reformas, cierra el Congreso. Es un golpe de Estado. Sí, señores. Es lo único que tiene conectado con la realidad. Hay que destruir los poderes establecidos. En Colombia son 3, que deben tener independencia, que deben tener autonomía, que deben ser imparciales en el manejo de sus asuntos, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Gustavo Petro, desde el poder ejecutivo, quiere ser también el legislador. Y por eso todos los días exige que le den facultades extraordinarias para obrar como legislador. Hay ciertas facultades legislativas que se reservan en la Constitución Nacional al Poder Ejecutivo, el presidente de la República, en ciertas condiciones. Petro las quiere todas y quiere que le aprueben las reformas todas. Y si no le aprueban las reformas, él hace la revolución. Leamos entre líneas. ¿De qué se trata? ¿De cuál revolución se trata? No se trata de una revolución contra el Poder Ejecutivo, contra el que gobierna, contra el que es el jefe del Estado, el jefe del gobierno, la suprema autoridad administrativa, como dice la Constitución, porque es el mismo. Entonces, ¿contra quién es la revolución? Contra el Congreso. Nos parece que las cosas están claras. O el Congreso le aprueba las reformas o Petro cierra al Congreso por vías violentas. Esas vías violentas, ¿cuáles serán? Utilizará un ejército que está siempre dispuesto a cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República de Colombia. Lo convertirá en el elemento, en el arma letal contra el poder establecido. El ejército de Colombia seguramente no hará eso. ¿De cuál revolución habla Gustavo Petro? ¿La del padre de Rú? El padre de Rú, que en últimas dijo en no sé cuántos miles y miles de páginas de basura que los culpables de la violencia en Colombia somos todos, menos los guerrilleros y los bandidos, porque ellos han sido víctimas del poder establecido, porque no tuvieron otra alternativa, porque son los pobres que se tuvieron que alzar en armas para defenderse de la opresión de los poderosos. Esa es la leyenda, esa es la historia, eso es lo que dice el padre de Rú, y en eso se apoya Gustavo Petro para venir ahora a amenazar con la revolución si no le aprueban sus reformas. Repetimos, ¿de qué revolución se trata? Volvemos a contestar para que quede claro. Una revolución contra el poder establecido que no le marcha, es decir, contra el Congreso. Petro, en su lenguaje desconectado de la realidad, en su lenguaje absurdo, en sus balconazos irrepetibles, porque nadie podrá repetir jamás algo tan contrario a las reglas inclusive de la gramática, como lo que ha hecho Gustavo Petro desde el balcón y ha repetido desde España. O me aprueban las reformas o yo hago la revolución. La revolución, señores, para Petro es cerrar
el Congreso de la República y convocar otro, convocar una constituyente con voto electrónico, desde luego, para que el registrador actual, que es un prócer en esa materia, le dé la victoria como se la dio siempre a Chávez o a Maduro en Venezuela. Quieren convertir a Colombia en otra Venezuela. Se dijo cuántas veces, se advirtió cuántas veces. Para allá vamos. O el Congreso cede y se convierte en un Congreso de bolsillo de Gustavo Petro para que haga lo que le dé la gana, para que se le robe los ahorros de jubilación a 18 millones de colombianos que los tienen en los fondos de pensiones, para que cambie el sistema laboral de manera que sea imposible despedir un trabajador, para que sean los trabajadores los dueños de las empresas. O le aprueban todo eso, o él hace la revolución. En otras palabras, él cierra el Congreso. La advertencia está clara. En medio de tanta gala allá en España, montado en carrozas especiales, bajo el patrocinio del rey de España, de cuyos antecesores ha dicho los horrores que ha dicho Gustavo Petro de lo que fue la colonia española, de la que tenemos que estar muy orgullosas, porque nos dio la lengua, nos dio la religión, nos dio un sistema jurídico impresionantemente avanzado para el momento. No hay que olvidar que fueron los españoles los creadores del derecho internacional como hoy lo conocemos. No fue Hugo Grocio, no, fueron el padre Vitoria, fueron los padres del derecho indiano. Bueno, pues allá, en medio de todo lo que detesta Gustavo Petro, ha advertido que o le aprueban las reformas o hace la revolución. Entendamos bien, señores del Congreso, o ustedes aprueban esos absurdos y entregan el país a la ruina, haciendo de legisladores de bolsillo de este nuevo tirano, o les cierra el Congreso. ¿Está claro? ¿Entendieron? ¿Entendimos? Bueno, para allá vamos. Desgraciadamente, para allá vamos. Esa es la única verdad que queda después de estos balconazos absurdos y de estas declaraciones repetitivas desde allá, desde la madre patria.